Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy en el programa vamos a hablar de un tema que no se habla habitualmente en los medios de comunicación y tiene que ver con la adopción. ¿A propósito de qué? De que se está lanzando una campaña desde la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y el Ministerio de Justicia, justamente para sensibilizar sobre el tema y ampliar la cantidad de familias que quieran adoptar. Hay muchos mitos en torno a esta figura, que se tarda mucho, que la gente, que hay muchas trabas, ¿no? Que es burocrático, el sistema, el proceso. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en Punto Género. Y después nos va a visitar Marisa Graham, es la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Estuvo hace poquito en la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, acá en la Cámara de Diputados. Vamos a analizar qué está haciendo, cuál es el rol que tiene en un país donde la mitad de los niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza. Así te presentamos esta vez el programa con esta campaña. A ver qué te parece, esta campaña sobre adopciones. Sí, yo elegí no estar con esta hermosa familia. Soy Vicky, María Victoria, tengo 18, estudio en la UBA Adiestramiento Canino, me gusta la fotografía, me gusta mucho el volcán de chocolate. Me encanta el volcán de chocolate, más cuando lo hace Vicky. La llegada de Vicky a mi vida a mí me cambió la manera de pensar la maternidad. Yo digo que uno no se convierte en mamá por un embarazo o un parto. Yo digo que yo me convertí en mamá de Gaby cuando me lo dieron envuelto en una mantita y me lo pusieron sobre el pecho. Y yo empecé a ser mamá de Vicky el primer día que ella tuvo miedo de una tormenta. Se vino a mi cama con 13 años y yo la abracé y la envolví en la sábana. Es lo mismo. Y los míos empezaron a aparecer cuando empezaban las preguntas, pero vos sabés de dónde estuvo antes y cómo hizo, qué va a hacer. Y si viene la familia biológica aparece y vos decís, pero ¿por qué va a pasar eso? Y uno empieza a preguntar, o sea, a preguntarle al juzgado, a preguntarle a la gente que nos acompañó y se da cuenta que eso es una ficción. Fue un proceso que arrancamos y que al contrario de lo que dice todo el mundo nos llevó escasos 9 meses. Vicky siempre dice que ella había elegido querer una familia. El miedo ese de volver a criar, de tener, eso va de ella cuando tenga, no sé, 80 años, yo no sé, choqué y la voy a llamar, tipo, no es que por tener 4 años la voy a llamar, pero por tener 40, no, ya no. Cuando ella era más chiquita, ella misma dice que capaz que no estaba preparada para ser adoptada. En cambio, cuando nosotros la conocimos, ella estaba, ¿no?, convencida de que quería una familia. Teníamos miedos, como tiene todo el mundo, pero bueno, hay un punto en el que, yo me acuerdo una vez lo hablábamos con mi marido, yo le dije, bueno, el amor en algún punto le tiene que ganar al miedo. Entonces, tenemos que ir por esto. Bueno, ahí está uno de los videos de esta campaña, Crecer en Familia es un Derecho, que se acaba de lanzar, está circulando en redes sociales. Para hablar del tema de adopción, a propósito de esta campaña, estamos con Juan Janot. Él es director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mariana. ¿Por qué esta decisión de lanzar esta campaña ahora? Bueno, particularmente hace relativamente poco se presentaron el relevamiento de niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales desde la CENAF y nosotros desde la dirección administramos la base de datos de todas las familias inscriptas para adoptar. Entonces nos juntamos ambos ministerios, tanto el Ministerio de Desarrollo Social, particularmente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con el Ministerio de Justicia, y cruzamos estos datos y dijimos, bueno, trabajemos para encontrar familia para estos niños, niñas o adolescentes que están esperando una familia, que se encuentran en hogares. Y la realidad es que notábamos este desencuentro porque hoy por hoy tenemos familias inscriptas de todo el país. ¿Cuántas familias hay inscriptas? 2.430 familias. 2.430. En todo el país. Inscriptas que pueden ser solicitadas, ¿no?, por diferentes juzgados y 2.199 niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad. Si uno mira estas estadísticas son números similares. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Y notamos que hay un desencuentro, ¿no? Porque muchas de estas familias que están inscriptas para adoptar tienen voluntades adoptivas muy acotadas. Nosotros nos referimos a voluntades adoptivas a las disponibilidades por las que estas familias se presentan. Por ejemplo, estarían dispuestos a adoptar niños de determinadas edades. La mayoría, más o menos que 7 de cada 10 quieren bebés o niños menores y niñas menores de 3 años. Sí, te diría hasta más, hasta más. 8 o 9 de cada 10. O sea, la amplia la mayoría. Casi totalidad. Sí, y después para 12 años ya se reduce, para 6 años el 44%, y después para 15 años solamente 2 legajos, 2 familias para esa disponibilidad. 2 familias. Baja muchísimo a medida que aumenta la edad. Qué impactante estas cifras, ¿no? Porque no son cifras que se conozcan habitualmente. Sí. O sea, la mayoría de estos 2.400 familias, parejas, personas individuales inscriptas con deseo de adoptar, solo quieren, en su amplia mayoría, hacerse cargo en su familia, incorporar a su familia a un bebé o un niño o niña menor de 3 años, que son tal vez el rango etario que menos hay para ser adoptados. Exactamente. Este es como el gran nudo. Ese es el gran nudo, y también pasa lo mismo en grupos de hermanos. El 55% presenta una voluntad adoptiva para un solo niño. Para 2 niños, el 40 y pico %, y para 3 niños, solamente el 2%. Creo que en relación a este deseo o esta decisión de cada uno que se inscribe, hay muchas creencias, ¿no? Un poco lo veíamos en este spot, de esta campaña. Por un lado, bueno, lo que significa que uno tiene como la fantasía o que va a ser mucho más conflictivo, ¿no? Esta idea de que, bueno, se adopta un niño, una niña, un adolescente mayor, viene con una mochila más cargada. ¿Qué hay de eso, no? Está muy instalado eso, y también un niño de 2 años también tiene una historia, ¿no? Y hay que acompañar a ese niño adolescente con esa historia que trae, como estos adultos también que tienen una historia, y entre estas historias se va a ir armando la adopción. Yo entiendo la adopción es adoptar la historia del otro también, ¿no? Si uno no adopta la historia del otro, no hay una adopción posible. Y ahí, claro, aparece, digamos, esta idea de que el proceso es largo, es eterno, acá en Argentina, es burocrático, hay muchas trabas. En realidad tiene que ver con estos datos, con que, bueno, no hay disponibilidad del bebé o de la criatura que vos estás esperando o esa familia está esperando. Exactamente, sí. Bueno, yo cada vez que le cuento a alguien que trabaja en adopción, la primera pregunta que me hacen es, pero es imposible adoptar en Argentina. Y en realidad no es imposible, digamos, los trámites no son eternos tampoco, hay un mito de que hay mucha burocracia en relación a eso, y la realidad es que las familias interesadas en adoptar tienen que presentar cierta documentación básica, y después van a tener entrevistas con el equipo técnico, está compuesto por generalmente psicólogos o psicólogas y trabajadores sociales, para ir trabajando este proyecto adoptivo singular que esta familia va a presentar, y que es un proyecto adoptivo dinámico. Nosotros entendemos que mientras uno está inscrito puede ir repensando también esta voluntad adoptiva por la que se presentó. De hecho, hay muchas familias que se inscriben al inicio por estas disponibilidades que estábamos hablando al comienzo, y a medida que están inscriptos las van repensando. Es un trabajo con el equipo técnico, o sea, no es una pregunta cerrada esto de la voluntad adoptiva, sino que a medida mientras que vayan estando inscriptos pueden ir consultando y cuestionando estos límites que uno se presenta. Bueno, yo podría adoptar hasta un niño hasta 3 años, ¿por qué no 4, no? Y poder ir trabajando esos límites constantemente y acompañados por ese equipo de profesionales. Pues también creo que hay que respetar ese deseo de esa familia, ¿no? Y también tener en cuenta las posibilidades. Claro, ahí aparecía en este spot esta idea también, bueno, y si aparece la familia de origen, ¿qué pasa? Digo, ¿y cómo es desde el punto de vista legal? ¿Qué pasa con el derecho del niño, la niña o el adolescente a conocer su historia de origen? ¿Qué está previsto hoy en el marco del código que entró en vigencia en el 2015? Sí, muy bien. Sí, la realidad es que hay que respetar todos los vínculos que sean saludables para ese niño o adolescente. Cuando una familia va a ser convocada al juzgado, le van a explicar, quizás mantiene vínculo con un primo, con una prima, con un hermano mayor, y ese vínculo debe ser respetado, pues es un vínculo saludable y significativo para ese niño, niña o adolescente. Así que
en el juzgado siempre se trabaja y se acompaña, y de hecho en la primera instancia de vinculación, que es cuando empiezan a conocerse entre la familia que eligió el juzgado y ese niño adolescente, en algún momento durante esta etapa de vinculación también en un encuentro se realiza con este hermano o primo que ese niño adolescente continúa con ese vínculo, ¿no? Y después se verá cómo se hace esa continuidad de vínculo, ¿no? Si cada cuánto va a ser, dónde se van a encontrar. Pero sí es importante que se respete, pues es importante para ese niño adolescente. Hay que entender también la adopción, que es el derecho de ese niño adolescente a vivir y crecer en una familia. El registro, hoy cómo son los pasos. Si hay una familia del otro lado, o una pareja, o una persona en términos individuales que dice, bueno, yo lo estoy pensando, me está dando vueltas en la cabeza esta idea, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo es el proceso para alguien que desconoce? Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que no sé si actúan de intermediarias, si está bueno ir a ese tipo de organización o directamente hay que ir a anotarse a un registro. Están en todas las provincias. Hay uno nacional. Explícanos un poco el ABC para el que está con esta idea y no sabe por dónde empezar a buscar. Bien, lo que le sugiero a cualquier familia que esté interesada en adoptar es que se acerquen al registro único que corresponda a su domicilio. Cada jurisdicción tiene su registro propio. Desde el 2017, bueno, la Dirección Nacional se crea por ley 25.854 y se invitó a las provincias a adherir a esta red federal de registros. Y desde el 2017, Catamarca fue la última provincia que adhirió y ya están todas las jurisdicciones adheridas, las 23 provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta red federal. Entonces esta inscripción es única en el registro correspondiente a su domicilio y válida en todo el país. Así que lo que primero que les aconsejamos es eso, que se acerquen al registro que les corresponde a su domicilio, les van a informar acerca de la documentación que tienen que presentar. Algunos registros tienen charlas informativas obligatorias. Nosotros desde la dirección brindamos charlas informativas todos los meses que son virtuales, así que esto permite que sea una charla bien federal y puedan participar de todo el país, donde informamos cuáles son los pasos, los requisitos, mostramos las estadísticas también que estábamos conversando al inicio y también contamos acerca de las diferentes etapas del proceso adoptivo. Yo creo que lo que es fundamental es acompañar a estas familias en todas las instancias. Antes de inscribirse, mientras están inscriptos, también brindamos charlas para personas que ya hicieron toda la evaluación y se encuentran aptas para ser convocadas, donde trabajamos diferentes temas, como hablábamos también hace un ratito en relación a la historia de origen, identidad, el derecho del niño a ser oído y también que toda la adopción está pensada para encontrar una familia para ese niño o adolescente. Y estas asociaciones o estas instituciones que, bueno, yo de alguna vez recuerdo de haber escuchado que te preparan la famosa carpeta, ¿no? Sí. ¿Es necesario pasar por ese espacio o no es necesario? No, de hecho ya eso no se hace más. Antes, cuando no estaba conformada la red federal, existían las agencias donde uno se inscribía y estas agencias a veces cobraban por el armado de la carpeta y hasta por el posicionamiento de la carpeta. Hoy por eso ya no existe más. Uno se inscribe en el registro que le corresponde. Es gratuito todo el proceso de inscripción. No se necesita de un abogado y esa inscripción es única en ese registro y va a ser válida en todo el país. Antes las personas iban peregrinando provincia por provincia con su carpeta. Bueno, por suerte desde que se conformó ya toda la red y desde esta ley que te comentaba al inicio, la 25.854, ya estamos todas las jurisdicciones adheridas y esa inscripción es única y ya válida en todo el país. O sea que pueden ser convocados, por ejemplo, una familia que se inscribe acá en Cava para provincia de Buenos Aires, para Entre Ríos, para diferentes jurisdicciones. Siempre primero las búsquedas de niños, niñas o adolescentes cuando se declara la situación de adoptabilidad. Ese juez o jueza le va a pedir legajos de estas familias inscriptas al registro de esa provincia. Si no llega a ver, ahí intervenimos nosotros como Dirección Nacional y se hace una búsqueda regional. Y luego, si no, se hace una búsqueda en todo el país. ¿Por qué entonces hay familias que van a buscar en términos de buscar una criatura para adoptar fuera del país? Bueno, eso también sucede. Yo creo que hay como un mito también instalado por esto que hablábamos de que es burocrático, que es imposible adoptar en Argentina y se supone que va a ser más fácil afuera. Pero después nos enteramos también que adoptan chicos más grandes, el problema también es
¿quién acompaña todo ese proceso? ¿Cómo se hace ese proceso, ¿no? Nosotros somos partidarios de que sea un proceso muy cuidadoso, paulatino. Esto que hablábamos de la vinculación al principio tiene que ver con esos primeros encuentros. Es importante que haya un equipo acompañando. Si llegan a empezar a convivir rápidamente, puede haber muchos problemas de convivencia. Pues generalmente los primeros encuentros son maravillosos, donde cada uno muestra lo mejor de cada uno, ¿no? Pero después, cuando surgen problemas, estalla todo en la convivencia. Y en situaciones donde han ido a buscar familias a niños de otros países, nos encontramos con situaciones donde los han devuelto en embajada o en la policía. ¿Los han devuelto? Sí, sí. ¿Tienen, y es terrible. ¿Tienen ustedes registro de devoluciones de Hay chicos y situaciones, chicas? sí. ¿Y qué se hace en esos casos? Y en esos casos después se articula con los diferentes países también para ver cómo fue también esa situación. Argentina tampoco adhiere a la adopción internacional. ¿Esto qué quiere decir? Las adopciones se confieren en el extranjero, pero Argentina como país hizo una reserva en relación a la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en relación a la adopción internacional. Claro, es decir, familias extranjeras no pueden venir acá a adoptar niños de hecho, los y niñas requisitos para argentinos. adoptar en Argentina son estar inscrito en el registro, ser mayor de 25 años y ser argentino o tener 5 años de residencia en el país. Bien, bueno, muchas gracias por la información. Creo que son temas que no entran habitualmente en la agenda, ¿no?, de los medios y tal vez eso es lo que alimenta de una u otra forma estos mitos en torno a los tiempos, por qué se tarda tanto. Ahora tuvimos información muy clara. Claro, se tarda tanto porque lo que las familias, en todo caso la mayoría de quienes están inscriptos en este registro, quieren adoptar en su mayoría bebés o niñas y niños menores de 3 años y es hay muy poquitos, ¿no?, que entran en esa posibilidad de ser adoptados. Y ahí es donde se hace este cuello de botella y por eso los procesos tal vez se hacen largos, ¿no?, pero no es en sí misma la propia burocracia. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariana. Bueno, nosotros seguimos de esta forma, con este informe. Marisa Graham, la defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, realizó una exposición frente a la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados. Allí brindó detalles del informe anual de la gestión de la Defensoría. Advirtió que el objetivo es trabajar para que haya defensorías y defensores en las provincias que permitan crear una red federal en defensa de los derechos de los niños y aclaró la importancia de proteger a los niños de los pueblos originarios, ya que son los más vulnerables. Además, propuso reformular la ley de discapacidad. Para hablar de lo que dejó la exposición y sobre los derechos de las niñas, recibimos en Punto Género a Marisa Graham. Bueno, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, feliz cumpleaños. Ay, gracias. Me vendió. Muchas gracias. Trabajando, acá me encuentran, trabajando. Contanos, por ahí, empezaría por aclarar cuál es la función de la defensora de niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Porque a veces me parece que se le exige a esa figura con desconocimiento resolver todos los problemas de las infancias y adolescencias. Sí, a ver, primero lo que hay que decir es que la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está creada por la Ley 26.061 y es una institución independiente, autónoma, autárquica, pero que pertenece al Estado, no a los gobiernos, al Estado, es decir, es un ente público, que es un organismo de derechos humanos de este tercio de la población, que son las personas hasta los 17 años. Efectivamente, es como yo te dijese lo que en otros países se llama el comisionado de los derechos de los niños o el defensor del pueblo, pero es defensor del pueblo infantil y adolescente en este caso. Es cierto que a veces nos piden resolver en casi menos de 3 años de existencia todos los problemas de las niñas, niños y adolescentes y se nos confunde mucho o con el Poder Judicial o con el Ministerio Público y muchas veces con los propios ejecutivos, tanto nacional como provincial. ¿Qué es lo que podés hacer o intervenir? O digo, ¿qué destacarías de estos años de gestión que han logrado modificar, intervenir, generar?
A ver, mira, nosotros empezamos con una agenda. Yo presenté una agenda, un plan de trabajo con una agenda. Esa agenda se vio totalmente atravesada por la pandemia. Pensá que nosotros justo nacimos con la pandemia, en paralelo a la pandemia. Lamentablemente, para una institución nueva, bastante difícil, de 0 o de -10 con la pandemia, pero lo único que hicimos fue refocalizar en 3 temas. El primero es el tema de los ingresos familiares, cómo sostener con la pandemia los ingresos familiares. Por ahí te respondo de una cosa con otra también, porque no puedo separarlas por lo que nos tocó vivir a todos y a todas. El tema de los ingresos familiares, el tema de cómo conservar o ampliar la asignación universal por hijo, el tema de la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina, como en la región, también en América Latina, la principal ingesta la hacen en la escuela. Y cerraron la escuela, cerraron los comedores y cerró la escuela. Y también el tema de la reinserción escolar. ¿Cómo íbamos a hacer para esos chicas y esos chicos, sobre todo las y los adolescentes, que se iban a desconectar de la escuela, sobre todo a partir de la pandemia, pero también antes de la pandemia, este es histórico, y vamos a recuperarlos, ¿no? Entonces, nos centramos en esas 3 cuestiones, aunque la agenda de las infancias y adolescencias es inabarcable. Y es muy amplia, sobre todo por las condiciones en que estamos hoy en la Argentina, ¿no? Con estas cifras de pobreza que llegan a la mitad de la población infantil y adolescente. Y es como decís, ¿por dónde empiezo? Ahora, vos señalabas los ejes vinculados a la pandemia, que justo es cuando, digamos, empieza la función. Y hay ahí como que han quedado muchas alumnas y alumnos fuera del sistema escolar, sobre todo en adolescentes, el secundario, que ya antes quedaban en camino, y esto se potenció con la discontinuidad presencial de clases, ¿no? Y por el otro lado, el otro gran eje que se está observando post pandemia tiene que ver con la afectación en la salud mental, ¿no? En términos grandes, como término de niñeces y adolescencias que empiezan a expresar de una y otra forma cómo les impactó o el encierro, la falta de continuidad de clases presencial. ¿Qué mirada tenés de esos 2 temas? Bueno, a ver, en la primera, el tema de volver a la escuela, yo en el primer documento que le presentamos al Gobierno Nacional, al entonces jefe de gabinete, nosotros planteamos claramente que recuperar a las chicas y a los chicos que se iban a desenganchar de la escuela. A mí no me gusta hablar de la deserción porque le pones a los chicos y a las chicas la decisión de irse de la escuela, cuando muchas veces en la mayoría de los casos no es así. Pero una de las cosas que sí me parece importante decir es que lo primero que planteamos va a ser una gesta patriótica salir a buscar a los chicos y a las chicas. Vamos a tener que ir, como fue el plan Ceibal en Uruguay, buscar casa por casa, nene por nene, chica por chico, para ver por qué no está concurriendo, qué pasa. Y esto lo planteábamos incluso antes de la pandemia. ¿Se está haciendo? Se está haciendo ahora. A ver, primero, ahora hay un plan nacional que se llama Volver a la Escuela, que es bastante interesante. Para eso necesitamos que todas las provincias carguen lo que se llama la nominalidad, porque no muchas provincias cargan esta suerte de registro de toda la República, de todas las nenas, nenes, chicas y chicos que van a las escuelas, porque así tenés una idea de un mapeo. Algunas provincias cargan, otras no. Entonces eso a veces, viste, nosotros tenemos un desarrollo a veces de las provincias muy desigual, ¿no? Algunas avanzan bien, otras un poco más lento. Volver a la Escuela es un buen programa, pero también hemos registrado algunas provincias que han tenido programas anteriores a Volver a la Escuela, que es un programa nacional. La provincia de Buenos Aires tiene un programa que es bastante interesante, que va a buscar, cuando detecta que la nena o el nene que tendría que haber vuelto y que estaba en la matrícula del 2020 no volvió. Y un poco el objetivo, por lo menos que tiene la DEFE en este momento, es recuperar a aquellos chicos y chicas que estaban en la matrícula del 2020. Porque es mucho más sencillo, entre comillas, hacer que una chica o un pibe vuelva a la escuela habiéndose desenganchado de la escuela por temas de conectividad y otras cuestiones, trabajo intensivo en casa, distintas razones,
durante la pandemia que buscar un chico que se fue hace 3 años, 4 años, es otro tipo de trabajo. Claro. Y una cosa que sí logramos porque además una de las funciones que tiene la DEF es poder incidir en políticas públicas, ¿no? Y hemos logrado algunas incidencias importantes. Una de esas es bajar el piso del Progresar. El Progresar es un programa que acompañaba a los jóvenes de 18 para arriba, y chicas y chicos, jóvenes, mujeres y hombres, a volver a la escuela. Y nosotros decíamos, ¿por qué a partir de los 18 si en realidad el gran desfasaje empieza a los 14 y se profundiza en los 16? Logramos que este programa Progresar, que consiste no solo en una beca, sino también en un acompañamiento, incluyera a chicos de 16 y 17 años. Porque una de las cosas primeras que le dijimos al gobierno nacional es, hay vacancia de políticas dirigidas a las y los adolescentes. Y el Progresar era una de esas políticas. Entonces, la verdad que a punto tal demostramos la vacancia que al día siguiente, es una manera de decir, a la semana había 350.000 chicas y chicos anotados. Y hoy hay más de 500.000 anotados entre 16 y 17 años en el Progresar. Que están cursando con todo ese acompañamiento. Están cursando, de esos 500.000 que están cursando, volvieron 34.000 y pico, que no estaban. Es decir, que, y después estás sosteniendo a aquellos que están en el borde, ¿no? Entonces, eso nos pareció una incidencia importante porque, imagínate, fíjate la cantidad de chicos y chicas, y además demuestra otra cosa, ¿sabes, Mariana? Que es cuando el Estado nacional, provincial, incluso los locales, los municipios, ¿tienen alguna política destinada a ellos o a ellas? Agarran los chicos, se prenden esta idea de que las y los adolescentes están en otra, o se los ve siempre como menores que delinquen, más asociados a lo prohibido, a lo más oscuro. Es todo lo contrario, faltan políticas que los convoque. Cuando son convocados, tienen éxito estas políticas. Sí, y en el caso de las mujeres, de las adolescentes o jóvenes mujeres, está muy asociado el dejar la escuela con las maternidades que enfrentan tempranamente, ¿no? Y ahí también es como decir, bueno, ¿de qué forma les garantizamos que puedan seguir estudiando? Acompañando esas maternidades. Sí, cuando no hay quien se haga cargo de las crianzas, digamos, no tienen dónde dejar a su hija o a su hijo, ¿no? Sí, eso tiene que ver con las políticas de cuidado, que se ha avanzado bastante, y también tiene que ver con igual está parado el proyecto que se anunció que se iba a mandar este año, se mandó y nunca se abrió la discusión. Nunca se abrió el debate, y la verdad que es lamentable porque ahí se avanza en algunas cosas, pero más desde la perspectiva de las mujeres, y de las personas gestantes y aquellas que cuidan, o aquellos que cuidan. A nosotros nos hubiese gustado que tuviese más una perspectiva también de los sujetos a cuidar, que son las nenas, los nenes y las chicas y los chicos. Ahora, de todas maneras, me parece que hay una cuestión que vos señalabas al principio, ¿no? ¿Qué hacer en un país en los niveles de pobreza que hay entre las infancias y adolescencias y los niveles de indigencia o de pobreza extrema? Y ahí también tuvimos una incidencia importante. Mirá, no lo decimos nosotros, UNICEF, tanto UNICEF por un lado y el Barómetro Social de la UCA por el otro, dicen que sin AUH y sin tarjeta alimentar, la pobreza entre los niños estaría alcanzando aquellos registros terribles que alcanzó en el 2001 de 75%. Estamos en un 50 ahora, 54 tuvimos, bajó 4 puntos, y lo que hizo que descendiera... Que es altísimo, ¿no? Digamos, igual es altísimo, porque uno dice, uno de cada dos, es como... Es altísimo, es la mitad. Claro, es uno de cada dos. Ahora, también ese 4% son muchos nenas y nenes que uno no cuenta y que hay que contar también, ¿no? Pero lo que pasa es que estos porcentajes, para aquel que lo está padeciendo, es el 100%, ¿no? Completamente. Ahora, la tarjeta alimentar también ahí influimos mucho y impacta mucho en la pobreza extrema. La pobreza extrema, que estaba en 16, bajó a 12. ¿Y por qué? Porque la tarjeta alimentar estaba diseñada para familias con hijos e hijas hasta los 6 años. Y nosotros venimos pidiendo que abarcara a las familias con
niños y niñas hasta 17 años. No había por qué cortarlo a los 6. Bueno, pudimos hacer que se extendiera hasta los 14. Y si vos ves en un gráfico cómo bajó, y eso impacta en la tarjeta alimentaria, está probado a partir de este aumento. Pensá que eran 1.200.000 los que cobraban la tarjeta alimentar y ahora son 3.900.000 chicos y chicas. Al haberse ampliado la franja etaria hasta los 14 años, impacta en pobreza extrema, que es la canasta alimentaria. Claro. Y estamos bregando para que cubra también a las familias, muchas mamás, en general solas, que tienen hijos de 15, 16 y 17, Claro. que ahí están en un problema. Quería preguntarte también sobre estas cuestiones que aparecen con distintos relevamientos y en los medios también en relación al impacto de la pandemia en la salud mental en relación okay. de Sí, niños y adolescentes, trastornos de la alimentación, algunas ideas suicidas, ¿no? Uh-huh. Que cuando se tocan estos temas en los medios de comunicación aparece. Uh-huh. No sé si hay estadísticas, pero quisiera saber cuál es tu punto de vista, si esto lo están percibiendo y qué tipo de medidas pensás que es necesaria para contener y acompañar otra cara de lo que dejó la pandemia, ¿no? A ver, en el tema de salud mental, nosotros hablamos mucho con nenas y nenes y chicos y chicas. Nosotros tenemos un conjunto de chicas y chicos, de adolescentes, promotores de derechos, que van a la escuela en general, pero algunos que no, y también tenemos diálogo con nenes y nenas más chiquitas, ¿no? Yo te diría... ¿Y de qué formas son esos diálogos? ¿Cómo llegan a ellos? A ver, ellas? nosotros llegamos a partir de una red de organizaciones sociales que trabajan alrededor de la DF y que trabajan con chicas y chicos en territorio. Uh-huh. Entonces hay desde centros de estudiantes, con chicas y chicos muy comprometidos y como muy formados y con muchas inquietudes, etcétera, hasta chicas y nenas huichís que no van a la escuela o que tienen un difícil acceso a la escuela y a otros bienes y servicios o prestaciones positivas, llamamos nosotros técnicamente, que tienen obligación de prestar los estados. Ahora, en esos diálogos es bien interesante. Primero, yo te diría algunas conclusiones. Los primeros que entendieron por qué había que quedarse adentro y que nos enseñaron un poco a nosotros, mamá, tenés que lavar la fruta, no toques tal cosa, ponete el alcohol en gel, etcétera, fueron los chicos y las chicas. Eso lo asimilaron bien. E incluso entendieron por qué había que quedarse adentro, uh-huh. A veces más que algunos adultos. Ahora, lo que ellos y ellas te dicen es que cuando se abrió todo y se volvió a la escuela, estoy hablando de un déficit de la escuela, no se les habló ni se les preguntó qué les había pasado durante la pandemia y cómo lo habían pasado durante la pandemia. Una de las cosas de lo que te dicen es, la verdad que no hubo en la República Argentina un registro de que se hayan aumentado los suicidios o que hayan aumentado las depresiones. Sí, sensaciones, sentimientos, tristeza, sensación de soledad. ¿Y qué es lo que nosotros creemos que hay que acompañar? Hay que acompañar los duelos. Primero hay nenas y nenes, chicos y chicos que perdieron familiares, muchos familiares, abuelas, papás, mamás, hermanas, hermanos. Eso por un lado, es decir, los duelos de las muertes concretas que hubo en los ámbitos familiares. Pero también otra cosa, que también hay que duelar sin que hayan tenido una muerte cercana, familiar o de amigos o de la mamá o la abuela de un amiguito, ¿no? O amiguita. Sino que es algo que en general no sucede en las infancias y adolescencias, pero sobre todo en las nenas y los nenes más chiquitos, que es la cercanía de la muerte propia también. Un fantasma que uno no tiene. A ver, ni siquiera cuando sos joven la tenés, claro. Digamos. La idea de la muerte propia está muy alejada, sobre todo cuanto más chico sos, más lejos te lo tenés. Las y los adolescentes tienen la fantasía de la eternidad, ¿no? Uh-huh. De que son eternos. Entonces, la cercanía de la muerte, no solo de un familiar, sino también de la propia, de la posibilidad de morirse ellos, también hay que hacer este acompañamiento. Hay chicas y chicos que se deprimieron, sí, pero la depresión es una enfermedad. No hay que confundir la depresión, que nosotros usamos vulgarmente, estoy un poco depre hoy, con la tristeza, con la angustia, con la soledad, en una etapa donde
la tristeza, la angustia y la soledad también marcan, ¿no? La adolescencia. A ver, nuestras propias adolescencias y las adolescencias de aquellos que tenemos hijas, hijos, hijes, es los chicos que se empiezan a encerrar en el cuarto y ahora con los dispositivos más, y las mamás y los papás diciendo, bueno, salí de tu cuarto, ¿no? Hay espacios, empiezan a ocupar otro espacio en la casa. Entonces ya hay duelos que se hacen en la adolescencia sin pandemia, que es este Ahora, traspaso entre la niñez y la adultez. Y esta es la última, porque ya me están diciendo que tenemos que ir al corte, pero digo, ¿cómo hacer frente a esto? ¿Se está pensando desde el Estado de alguna forma dar algún tipo de respuesta? Porque quizás en las clases medias, bueno, hay unas salidas si se necesita un acompañamiento, una psicóloga, una terapeuta o lo que fuera, sí. Pero en ámbitos donde no hay esa posibilidad por cuestiones económicas o por las razones que fueran, ¿se está pensando o está fuera de agenda? A ver, te voy a decir, ¿dónde se piensa? Se piensa en la escuela. La escuela sigue siendo en la República Argentina el lugar donde pivotean las políticas y está bastante bien de eso. Ahora, yo no estaría tan segura que en las capas medias se esté escuchando a los chicos, ¿eh? También te diría que nosotros tenemos chicas y chicos de capas medias que la están pasando muy mal o que la pasaron peor que otros chicos de situaciones más vulnerables. Conocemos casos de algunos chicos de capas medias y medias altas que se cortan, se autolesionan. Ahora, ¿cómo se encara? Se encara a través de la escuela. Y nosotros estamos haciendo un trabajo bastante interesante con los clubes. Es decir, ¿cuáles son los espacios que las chicas y los chicos habitan fuera de la casa? A veces la casa donde debe sucederse el amor se sucede el horror. Sí, entonces sabemos. también hay esa situación. Entonces yo diría espacio público, escuela y otros espacios como los clubes. Los clubes de barrio, los clubes grandes también, pero los clubes de barrio cumplen una función muy importante de contención. Y nosotros le estamos pidiendo a la escuela, pero esto es provincia por provincia, pues sabes que no hay escuelas en la nación, en cada provincia y en la ciudad, algo que en algún momento se llamó patios abiertos. Nosotros creemos que las escuelas deben mantenerse abiertas, por lo menos sus patios, para que los chicas y las chicas puedan estar en esos lugares, en la escuela, en los patios de la escuela, haciendo algún deporte, algún taller, alguna cosa. No solo los sábados y los domingos, sino también en el contraturno y fuera del horario escolar. Porque la escuela sigue siendo un lugar de referencia de los chicos, de las chicas, por suerte, y de las familias. Te pongo un solo ejemplo para terminar. En los lugares donde mejor se vacunó a nenas, nenes, chicas y chicos contra COVID, cuando apareció la vacuna para los chicos y las chicas, fue en los lugares donde se decidió que la escuela fuera el vacunatorio. Por ejemplo, Santiago del Estero. Sí. Fue la primera provincia que terminó de vacunar a todos sus chicos porque la familia va a la escuela. Claro, la cercanía y el lugar comunitario, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Marisa. No, gracias a vos, como siempre. Nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos, no te vayas. Volvemos con más Punto Género. Último bloque de Punto Género y estamos con Majela de Marco. Ella es autora del libro Un papá con delantal, que acaba de ser elegido para representar a la Argentina en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que se realiza entre el 19 y el 23 de octubre, allá en Alemania. Aquí está, Un papá con delantal. Un libro que viene a desarmar estereotipos de género, sobre todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y domésticas al interior de los hogares. Y queríamos, contar un poquito de este libro, que por supuesto está dirigido a un público infantil y que ya se ha publicado en España e incluso en Colombia. Tiene algunos años, ¿es del 2018? ¿Cómo estás? Buenas noches. Va, Mariana? En el 2018 se publicó en España, que ya va por la segunda edición, a principios de este año en Colombia, y en julio se publicó en Argentina y en agosto apareció esta noticia que la verdad es que me puso muy feliz porque es un libro que yo quiero mucho y hacía mucho tiempo que quería que se publicara en mi país. Y bueno, finalmente a través de Bianca Ediciones se publicó. ¿Cómo empezaste a escribir? Vos sos periodista y escritora, ¿no? ¿Por qué empezaste
a escribir literatura infantil? Este no es tu primer libro. No. Mira, fue por mi hijo, porque viste que yo creo que los hijos son los grandes maestros de uno y de una. Y cuando nació mi gordo, yo pensé que él me iba a preguntar si yo había ido tras mis sueños y yo le iba a tener que decir que no, porque mi sueño era publicar un libro. Entonces ahí fue cuando dejé el periodismo, me empezaron a surgir los cuentos para niñas y niños, porque yo escribía cuentos, pero para adultos y adultas, y solos empezaron a salir, y ahí me puse a buscar una ilustradora que me gustara mucho. ¿Pero empezaste a escribir antes de contarle los cuentos a tu hijo o fue en paralelo? Fue cuando nació. De hecho, el primer libro fue Mi amigo el mar, que tiene una situación que nos pasó en el mar con él. Y salieron. O sea, yo no venía escribiendo para infancias, era para adultos y adultas, ¿no? Y bueno, y eso. Y mi hijo saca siempre, los hijos sacan lo mejor de uno. Me animé a tomar un montón de decisiones como separarme, digo, me hizo, sí, los hijos te hacen salir. Y en Un papá con delantal, ¿en qué te inspiraste? Y bueno, cuenta un poquito, ¿no? En realidad se trata de un empleado de casas particulares, podríamos decir, que empieza a trabajar en un hogar, familia tipo, pero en lugar de ser una empleada, bueno, es un varón. Y esto es lo que viene a transformar los vínculos o hacer que se hagan preguntas el niño y la niña de la casa, papá y mamá, ¿no? Claro, sí. A mí me gustó jugar con esto de que fuera un hombre, ¿no? Porque en general las personas que nos ayudan con las tareas del hogar son mujeres las que uno contrata. Y yo le puse Amador, porque yo siempre digo que yo odio hacer las tareas de la casa, odio cocinar. Y entonces digo, se necesita mucho amor para hacer las tareas del hogar que son tan efímeras, tan poco valoradas, ¿no? Y tan feas. Entonces por eso le puse Amador. Y este Amador empieza obviamente a revolucionar la casa y la nena en un momento le dice, Amador, sos mi ídolo, vos sí que tenés el delantal bien puesto. Y dice, mi papá que estaba por ahí escuchó y dijo, pero ¿no era yo tu ídolo? Y dice, a mí me dio vergüenza y me fui. En otra situación la mamá le dice, ¿por qué no te conocí antes, Amador? Y dice, papá lo escuchó, estaba por ahí y se puso como loco. Dice, pero mamá se lo decía cariñosamente, no matrimoniosamente. Bueno, entonces empieza a cambiar un montón de cosas porque Amador cocina, lava, plancha, hace de todo y logra que este papá y este hermanito que no hacen nada de la casa empiezan a hacer. Porque en un momento también la nena se pregunta, cuando ve que Amador hace todo esto y ve que el papá está tirado mirando la televisión y mira al hermanito y dice que no se hace ni un jugo, y dice, yo me hacía el jugo desde los 5 y las colitas de los 7, y dice, ¿será que los hombres tardarán más en crecer que las mujeres? ¿Cuánto le faltará a papá para hacerse mayor? ¿No? ¿Y todo qué? desde el humor. Claro, y decime, vos pensaste este libro, tiene varios años, ¿no? Sí. ¿Pensás que cambió? ¿Qué cambió en estos, ¿no? En estos últimos 3, 4 años, desde que vos pensaste esta idea, en lo que ves a tu alrededor, en relación a la distribución más democrática o no de las tareas domésticas y de cuidado, del tema cómo se habla en los ámbitos en los que transitas? Mirá, yo creo que venimos muy lentos. Yo tengo 46 años y las mamás y papás que conozco alrededor siguen haciendo todo las madres. La verdad que no sé, generación de 20 y pico, pero mi generación... yo lo veo, digamos, lo sigo viendo. Vos ves el grupo de chat del colegio. Las mamis. Hay 40 madres y 2 hombres, porque están peleados a muerte con sus mujeres, entonces no se hablan y se meten en el chat para... Hace muy poquito, hace 2, 3 semanas, lo metí al padre de mi hijo porque digo, ¿por qué? O sea, él también tiene que hacerse cargo y tiene que estar en el chat del colegio, ¿no? Las reuniones de padres y madres, que antes eran las reuniones, les decían solo reuniones de padres, sí, que iban el 90% de las madres. Ahora por lo menos le dicen reuniones de madres y padres, ¿no? O de familia, ¿no? ¿Y qué devoluciones has tenido en relación a este libro? Son buenas porque yo creo que el humor es una muy buena vía para abordar algo, ¿no? A mí me parece que ayuda un montón. Y me gusta ir mucho a los colegios. Entonces hay algo que les pregunto, hacemos una lista, ponemos mamá, papá, y yo digo, bueno, yo les voy a ir diciendo, les voy haciendo preguntas y ustedes me dicen quién lo hace, ¿no? La mayoría que levanta la mano, ponemos. Bueno, ¿quién saca a pasear a la mascota? Levanta la mano mamá, papá. ¿Quién cambia la bombita?
quién lava los platos, quién hace las camas, quién cocina, quién, ¿no? Así, 20.000 preguntas y es, mamá, mamá, mamá. El otro día digo, qué lástima que no los pude grabar. Fui a Marcos Paz, a un colegio en 2.º y 3.er grado, y el mamá, mamá, era, ¿viste? Un grito. Yo Un digo, eco. Sí, entonces digo, los chicos sí vienen con otro chip, con esto de los colores que no tienen género, con ponerse, mi gordo se pone cosas violeta, rosa, digo, mi perro tiene chalequitos rosa y a propósito, ¿no? Pero los padres y las madres de esos nenes todavía están con el chip. Digo, cuesta, ¿no? No sé si vos me decís cambió mucho de hace 4 años, y yo te diría, y poquito. Y hay que seguir trabajando. ¿Tiene distinta llegada o recibimiento lo que ha sido en España, en Colombia, en Argentina? ¿Cómo lo diferenciarías de acuerdo a los contextos de cada uno de estos países? Que tienen muchas cosas en común, pero seguramente varias diferencias. Mira, la verdad es que yo me sorprendí para bien con España, ¿no? Porque está en muchas guías de igualdad de los ayuntamientos, está el libro y trabajan... Como bibliografía. Sí, y trabajan un montón. Y me costó entender por qué en Argentina tardaba para publicar. Si me preguntás, no te sabría decir todavía, ¿no? ¿Por qué en Argentina tardó tanto en publicarse? Y en Colombia salió hace poquito, pero bueno, también está teniendo buena recepción. Bueno, y ahora se va directo a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que hay que decirlo, es una feria muy, muy importante para la industria de los libros, la industria editorial. Así que, bueno, un gran salto de demorar tanto tiempo en publicarse por algunas razones acá en la Argentina a participar de esta feria elegido por la Cancillería. Felicitaciones y ojalá que se multiplique, ¿no? Las lecturas de Un papá con delantal. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Mariana. Bueno, hoy tuvimos una agenda muy dedicada a la niñez, a las adolescencias, ¿no? Arrancamos con este video, esta campaña para ampliar las ideas en torno a la adopción de niños y niñas más grandes y desmitificar algunas creencias que hay en torno a la adopción. Justamente hablamos con Marisa Graham y cerramos con este libro, Un papá con delantal, recomendación de Punto Género. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, como siempre, los lunes acá por Diputados TV. Chao, buena semana.